Los matones no sabían que este chico débil era un maestro del Kung Fu sentido, que nadie conoce tu verdadero potencial, que dentro de ti existe un poder que si lo revelaras cambiaría por completo la forma en que el mundo... Hoy te contaré la historia de Miguel, un joven que todos consideraban débil y fácil de intimidar, pero que guardaba un secreto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en su escuela. ¿Qué harías tú si tuvieras la capacidad de enfrentar a tus agresores, pero hubieras prometido nunca usarla? Esta es una historia de paciencia, honor y el verdadero significado de la fuerza. Prepárate para una lección que te hará cuestionar lo que realmente significa ser poderoso. Miguel Hernández tenía 17 años y cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago. Para cualquier observador era solo un chico delgado con gafas gruesas que caminaba cabizbajo por los pasillos de la preparatoria San Martín, intentando ser invisible. Su complexión menuda y su manera de evitar el contacto visual lo convertían en el blanco perfecto para los tres matones que dominaban la escuela: Joaquín, Diego y Carlos. Miguelito, ¿dónde está mi tarea de matemáticas?, gritaba Joaquín casi cada mañana, empujándolo contra los casilleros metálicos que resonaban con el golpe. Miguel siempre entregaba los deberes en silencio, sus manos ligeramente temblorosas, pero con una extraña calma en sus ojos que nadie notaba. Las humillaciones eran constantes. Le derramaban el almuerzo, escondían su mochila, lo encerraban en los baños. Una vez incluso le rompieron sus gafas y Miguel tuvo que usar cinta adhesiva para repararlas, porque su abuela, con quien vivía, no podía permitirse comprar unas nuevas de inmediato. ¿Por qué no te defiendes?, le preguntaba Ana, la única chica que le hablaba en la escuela. Ella había presenciado cómo Joaquín le había tirado los libros al suelo por quinta vez esa semana. Miguel siempre respondía lo mismo, con una sonrisa enigmática: la verdadera fuerza no está en los puños. Lo que nadie sabía era que cada tarde después de clases, Miguel no iba directamente a casa. Tomaba un autobús hasta el otro lado de la ciudad y desaparecía por 3 horas. Todos asumían que trabajaba en algún lugar para ayudar a su abuela con los gastos, pero la realidad era muy diferente. En casa, por las noches, Miguel vendaba en secreto sus nudillos lastimados. Mientras sus compañeros dormían, él practicaba posturas y movimientos frente al espejo, tan silenciosamente que ni su abuela, que dormía en la habitación contigua, podía escucharlo. Y cuando se acostaba, no lo hacía pensando en las humillaciones del día, sino en la promesa que había hecho y que cada día le costaba más mantener. Lo que nadie en la escuela podía imaginar era que Miguel era el único heredero de una tradición familiar que se remontaba a 4 generaciones. Su abuelo materno Li Wu había sido un respetado maestro de Kung Fu, estilo Wing Chun, en China antes de emigrar a Latinoamérica, buscando una vida mejor para su familia. Desde que Miguel tenía 5 años, su abuelo lo había entrenado en el sótano de su antigua casa. El Wing Chun fue creado por una mujer, le explicaba Li Wei, mientras guiaba las pequeñas manos de Miguel. No depende de la fuerza bruta, sino de la técnica, la velocidad y la inteligencia. Es perfecto para alguien que parece débil ante los ojos ignorantes. Cada tarde, después de la escuela, Miguel visitaba el pequeño y modesto Kun, escuela de artes marciales, que su abuelo había fundado en un barrio alejado. Allí, lejos de las miradas de sus compañeros, Miguel se transformaba. Sus movimientos eran precisos como el agua que fluye, rápidos como el viento y contundentes como la roca. A los 17 años, Miguel ya había dominado formas que muchos adultos tardarían décadas en perfeccionar. ¿Por qué nunca usas lo que sabes en la escuela, Shaolong?, le preguntó una vez su abuelo, usando el apodo chino que le había puesto y que significaba pequeño dragón. Miguel recordaba perfectamente ese día. Tenía 13 años y llegó al Kun con un labio partido, regalo de su primer encuentro con Joaquín. Porque tú me enseñaste que el Kung Fu es para proteger, no para presumir o buscar venganza, respondió Miguel, recitando las palabras que su abuelo le había inculcado desde pequeño.
Lee sonrió con orgullo y colocó sus manos arrugadas sobre los hombros de su nieto. El verdadero guerrero lleva sus batallas en silencio y solo desenvaina su espada cuando no hay otra opción. Prométeme que nunca usarás tus habilidades para lastimar por orgullo o ira. Miguel lo prometió solemnemente, una promesa que se volvió aún más sagrada cuando 2 años después su abuelo falleció dejándole como único legado el conocimiento del Wing Chun y la responsabilidad de mantener viva la tradición familiar. Ahora, a sus 17 años, Miguel se había convertido secretamente en el instructor más joven del Kun, enseñando a niños pequeños los fundamentos del arte marcial, mientras seguía perfeccionando su técnica con los maestros más antiguos que habían sido amigos de su abuelo. Era una doble vida perfecta, el chico invisible y acosado en la escuela, el respetado Sifu Miguel, Maestro Miguel en el Kun, y hasta ahora había logrado mantener ambos mundos completamente separados. Cuando Miguel limpiaba el pequeño altar que había montado en su habitación con la foto de su abuelo, recordaba las palabras que Li Wei repetía constantemente. El Wing Chun es como un tesoro valioso, no se muestra a cualquiera ni se usa a la ligera. La promesa que había hecho era más compleja de lo que cualquiera podría entender. No solo había jurado no usar sus habilidades para vengarse o alardear, sino que también había prometido proteger la tradición de su familia, manteniéndola lejos de quienes pudieran malinterpretarla o usarla incorrectamente. El verdadero maestro no necesita demostrar que lo es, le decía su abuelo mientras practicaban el Chio, un ejercicio de manos pegajosas que desarrollaba la sensibilidad táctil para detectar y redirigir la fuerza del oponente. Aquellos que presumen de su fuerza en realidad están mostrando su debilidad interna. Hubo muchas noches en que Miguel, después de un día particularmente duro en la escuela, se sentaba frente al altar de su abuelo con lágrimas en los ojos. La tentación de romper su promesa era inmensa. Bastaba un solo movimiento, una simple demostración de su verdadero poder, para cambiar cómo lo trataban. No sé si pueda seguir así, abuelo susurraba en la oscuridad. Cada día es más difícil. La abuela de Miguel, doña Carmen, sabía del entrenamiento, pero nunca interfirió. Ella había amado profundamente a Li y respetaba sus tradiciones, aunque no las entendiera completamente. Una noche encontró a Miguel sollozando frente a la foto de su abuelo. Tu abuelo decía que el bambú que se dobla con el viento es más fuerte que el roble que se rompe por resistirse, le dijo suavemente. Quizás él quería que aprendieras a doblarte antes de mostrar tu verdadera naturaleza. Esas palabras resonaban en la mente de Miguel. ¿Era esa la verdadera prueba que su abuelo le había dejado? Aprender a soportar la humillación mientras cultivaba su fuerza interior, Miguel llevaba consigo un recordatorio constante de su promesa. Una pequeña piedra pulida que su abuelo le había regalado. Esta piedra fue moldeada por el agua, el elemento más suave pero más persistente, le explicó Li Wei. Recuerda que la verdadera fuerza puede ser invisible, paciente y transformador. Cada vez que Joaquín y sus amigos lo empujaban o humillaban, Miguel apretaba la piedra en su bolsillo, recordándose a sí mismo que estaba eligiendo no responder, no porque no pudiera, sino porque había decidido honrar algo más importante que su orgullo momentáneo. Sin embargo, incluso el bambú más flexible tiene un límite antes de quebrarse. Era un viernes aparentemente normal. Miguel se dirigía a la salida de la escuela pensando en las nuevas técnicas que enseñaría a sus jóvenes estudiantes esa tarde. Caminaba distraído cuando escuchó un grito que le heló la sangre. Era Ana. Corrió hacia el origen del sonido y encontró a Ana acorralada contra la pared del edificio de ciencias por Joaquín y sus 2 secuaces. Diego sostenía su mochila en alto mientras se burlaba, y Carlos bloqueaba cualquier intento de escape. Pero lo que realmente enfureció a Miguel fue ver que Joaquín sujetaba el brazo de Ana con fuerza mientras ella intentaba liberarse con una mueca de dolor. «Devuélveme mi proyecto, por favor», suplicaba Ana con voz temblorosa. «Me costó semanas hacerlo». «¿O qué? ¿Vas a llamar a tu noviecito Miguel para que te defienda?», se burló Joaquín apretando más su agarre. «Suéltala». La voz de Miguel resonó con una autoridad que sorprendió incluso a él mismo.
Los tres matones se giraron momentáneamente desconcertados por el tono antes de estallar en carcajadas. «Miren quién decidió ser valiente hoy», dijo Diego dejando caer la mochila de Ana al suelo. «El pequeño Miguelito quiere ser un héroe». Miguel dio un paso adelante. Podía sentir cómo su cuerpo respondía automáticamente, adoptando la postura inicial del brinchón, sin que él lo pensara conscientemente. Sus pies ligeramente separados, el peso distribuido perfectamente, las manos relajadas pero listas. «He dicho que la sueltes», repitió Miguel, esta vez con una calma absoluta que contrastaba con la tensión del momento. Joaquín empujó a Ana a un lado y avanzó hacia Miguel. «Parece que alguien necesita un recordatorio de su lugar en la cadena alimenticia». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que los presentes apenas pudieron procesarlo. Joaquín lanzó un puñetazo directo a la cara de Miguel, pero su puño nunca llegó a su destino. Con un movimiento mínimo y fluido, Miguel desvió el golpe, redirigiendo la fuerza de Joaquín, de tal manera que el matón perdió el equilibrio y tropezó hacia adelante. El silencio que siguió fue absoluto. Joaquín miró a Miguel con incredulidad. «Fue suerte», murmuró antes de lanzarse nuevamente contra él, esta vez acompañado por Carlos y Diego. Miguel cerró los ojos por un instante. «Perdóname, abuelo», pensó antes de actuar. Los movimientos que siguieron parecían una danza coreografiada. Miguel evadía y bloqueaba los golpes de los tres atacantes sin aparente esfuerzo, como si pudiera predecir cada movimiento. Sus contraataques eran precisos y económicos. Un golpe rápido al plexo solar de Diego que lo dejó sin aire, un barrido de piernas que envió a Carlos al suelo, y finalmente una serie de golpes cortos y rápidos que dejaron a Joaquín de rodillas, aturdido, pero ileso. Todo terminó en menos de 3. Los tres matones estaban en el suelo jadeando y confundidos. Miguel permanecía de pie, su respiración apenas alterada, su postura relajada, pero alerta. Un círculo de estudiantes se había formado alrededor. Algunos habían grabado el incidente con sus teléfonos. El silencio fue roto por un aplauso espontáneo, que creció hasta convertirse en una ovación. Ana recogió su mochila y se acercó a Miguel, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué fue eso? Como Miguel no respondió, sabía que había roto su promesa, había usado el Wing Chun frente a otros, había revelado su secreto. Pero mientras miraba a Ana ilesa gracias a su intervención, no podía arrepentirse completamente. «Tenemos que hablar», le dijo en voz baja. «Pero no aquí, no ahora». Recogió su mochila y se alejó rápidamente de la multitud, dejando tras de sí murmullos asombrados y tres matones humillados que acababan de descubrir que habían estado molestando a la persona equivocada durante años. La noticia se propagó como fuego por la escuela. Para el lunes siguiente, todos hablaban del increíble Miguel, y los videos del incidente circulaban por todas las redes sociales. Algunos incluso habían editado el video añadiendo efectos de sonido de películas de Kung Fu, convirtiendo a Miguel en un meme viral de la noche a la mañana. Cuando Miguel entró por las puertas de la escuela ese lunes, el cambio fue inmediato y desconcertante. Los mismos pasillos que antes habían sido escenario de su humillación diaria, ahora se abrían ante él como el mar. Estudiantes que nunca le habían dirigido la palabra lo saludaban con admiración. Algunos incluso hacían gestos de artes marciales al verlo pasar. «Es el Bruce Lee de San Martín», gritó alguien provocando risas y vítores. Miguel caminaba incómodo con la mirada fija en el suelo. Esta tensión era exactamente lo que siempre había evitado. Se sentía como si hubiera traicionado años de enseñanzas en un solo momento de debilidad. Durante el almuerzo se sentó solo como de costumbre, pero su mesa pronto se llenó de estudiantes curiosos. «¿Dónde aprendiste a pelear así? ¿Puedes enseñarme ese movimiento? ¿Es verdad que tienes un dojo secreto?» Las preguntas llovían sin cesar. Miguel respondía con monosílabos, deseando volver a ser invisible. Ana se sentó frente a él, apartando gentilmente a los curiosos. «Necesitan darle espacio», dijo con firmeza.
y sorprendentemente la multitud retrocedió. «Gracias», murmuró Miguel. «No, gracias a ti», respondió ella, «por lo que hiciste el viernes, aunque sigo esperando una explicación». Miguel suspiró profundamente. Durante el fin de semana había meditado largas horas frente al altar de su abuelo, buscando orientación. Finalmente había decidido que, ya que había roto parcialmente su promesa, debía al menos honrar el verdadero espíritu de las enseñanzas de su abuelo. «Mi abuelo era maestro de Wing Chun», comenzó hablando tan bajo que solo Ana podía escucharlo. «Me ha entrenado desde que era pequeño, pero me hizo prometer nunca usar mis habilidades para presumir o buscar venganza. Por eso nunca te defendiste», dedujo Ana, sus ojos abriéndose con comprensión. «El viernes no pude mantener mi promesa», continuó Miguel. «Pero creo que mi abuelo habría entendido. No estaba defendiéndome a mí mismo, estaba protegiéndote a ti». Ana extendió su mano sobre la mesa y la puso sobre la de Miguel. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo con convicción. Miguel no estaba tan seguro, pero sentía un extraño alivio al compartir su secreto con alguien por primera vez. Esa tarde, cuando llegó al CUN, encontró a algunos estudiantes de su escuela esperando afuera. Se habían enterado de la ubicación por el video viral, donde alguien había reconocido el símbolo del Wing Chun en la sudadera que Miguel llevaba ese día. Entre ellos estaba Carlos, uno de los matones que había atacado a Miguel, pero ahora parecía diferente. Su postura era humilde, sus ojos mostraban arrepentimiento. «Quisiera aprender», dijo simplemente cuando Miguel se acercó, «no para lastimar a otros como yo he hecho, sino para entender lo que realmente significa ser fuerte». Miguel lo observó durante un largo momento recordando las palabras de su abuelo. «El Wing Chun transforma primero el corazón, luego el cuerpo». «Las clases comienzan a las 4», respondió finalmente. «La primera lección es gratis. Después dependerá de tu actitud, si puedes continuar o no». Mientras entraba al CUN, Miguel sintió que algo estaba cambiando dentro de él. Ya no era el chico invisible, ni tampoco el fenómeno viral. Estaba encontrando un nuevo equilibrio, una nueva forma de honrar el legado de su abuelo sin ocultarse completamente del mundo. El cambio en la preparatoria San Martín fue drástico. Los pasillos, que antes eran zonas de peligro para los estudiantes más débiles, se habían transformado. No solo era Miguel quien ya no sufría acoso, el efecto se había extendido como una onda expansiva. Joaquín, el líder de los matones, había desaparecido durante 3 días después del incidente. Cuando finalmente regresó, era una versión irreconocible de sí mismo. Caminaba cabizbajo, evitando las miradas, especialmente la de Miguel. Su reino de terror había terminado de la forma más inesperada, no por la intervención de autoridades, sino por la exposición de su debilidad frente a alguien que todos consideraban indefenso. «Es extraño», comentó Ana mientras caminaba con Miguel hacia la clase de literatura. «Nunca imaginé que esta escuela podría sentirse segura». Miguel asintió, pero su expresión revelaba cierta preocupación. «No todo ha sido positivo», respondió señalando discretamente hacia un grupo de chicos que practicaban torpemente movimientos de Kung Fu imitando lo que habían visto en el video viral. «Desde que ese video se hizo viral, todos quieren ser expertos en artes marciales. Algunos lo están haciendo por las razones equivocadas». Era cierto. La fama repentina de Miguel había desencadenado una fascinación por las artes marciales en la escuela. Algunos buscaban aprender para protegerse, pero otros veían una oportunidad para convertirse en los nuevos intimidadores. El péndulo simplemente se había movido en otra dirección. La directora González llamó a Miguel a su oficina una semana después del incidente. Miguel entró nervioso, esperando una reprimenda por haber participado en una pelea dentro del recinto escolar. «Señor Hernández», comenzó la directora con tono severo, «estoy al tanto de sus habilidades». Miguel se preparó para lo peor. «También estoy consciente de que la escuela ha cambiado desde que decidió mostrarlas», continuó. «El acoso escolar ha disminuido un 60% en una semana, según nuestros reportes». La directora se quitó las gafas y miró directamente a Miguel.
No apruebo la violencia, pero reconozco cuando algo funciona. Tengo una propuesta para usted. La propuesta era inesperada. La directora quería que Miguel iniciara un club oficial de artes marciales en la escuela, enfocado no solo en técnicas de defensa personal, sino principalmente en la filosofía detrás de ellas. Disciplina, respeto y autocontrol. Necesitan un modelo a seguir, explicó la directora. Alguien que les enseñe que la fuerza viene con responsabilidad. Miguel pensó en su abuelo. ¿Qué habría dicho Li Wei ante semejante propuesta? Había pasado noches sin dormir, preguntándose si había deshonrado sus enseñanzas al revelar sus habilidades, pero ahora veía una oportunidad de transmitir el verdadero espíritu del Wing Chun, tal como su abuelo hubiera querido. Acepto, respondió finalmente, pero tengo algunas condiciones. La primera reunión del Ventus, Club de Artes Marciales y Filosofía Oriental, atrajo a más de 50 estudiantes. Miguel había esperado 15. Entre los asistentes estaban Carlos, ahora un estudiante regular en el Kun, y sorprendentemente Joaquín, sentado en la última fila con expresión indescifrable. Miguel comenzó la sesión no con técnicas de combate, sino con meditación. Muchos se decepcionaron esperando aprender golpes espectaculares desde el primer día. Algunos abandonaron la sala después de 20 minutos de respiración consciente y posturas básicas. ¿Por qué no nos enseñas a pelear como lo hiciste con Joaquín?, preguntó un chico de primer año, expresando lo que muchos pensaban. Miguel miró hacia donde estaba sentado Joaquín, quien sorprendentemente no se había marchado. Lo que vieron en ese video no fue una pelea, respondió Miguel con calma. Fue defensa personal y fue el último recurso después de años evitando el conflicto. Si están aquí para aprender a lastimar a otros, están en el lugar equivocado. Al final de la sesión, solo 20 estudiantes permanecían. Entre ellos, Joaquín se acercó a Miguel mientras los demás salían. ¿Por qué no me humillaste más?, preguntó directamente. Podías haberme lastimado seriamente. Te di razones suficientes durante años. Miguel recordó las innumerables humillaciones, los golpes, las burlas. Por un momento sintió que la ira volvía a surgir, pero respiró profundamente como le había enseñado su abuelo, porque entonces me habría convertido en lo que siempre desprecié, alguien que usa su poder para dominar a otros. Respondió sinceramente. Joaquín lo miró durante un largo momento asimilando sus palabras. Luego, sin decir más, hizo una reverencia torpe, pero sincera, y se marchó. Esa noche, mientras Miguel relataba los eventos del día a su abuela, sintió una extraña sensación de paz. La fotografía de su abuelo en el altar parecía sonreír con aprobación. Tu abuelo decía que enseñar es la forma más alta de practicar, comentó doña Carmen, mientras servía la cena. Creo que finalmente estás entendiendo lo que quería para 3 meses después del incidente. La preparatoria San Martín era irreconocible. El Club de Artes Marciales y Filosofía Oriental se había convertido en uno de los más populares, aunque Miguel mantenía un estricto proceso de selección basado no en habilidades físicas, sino en actitud y compromiso. El cambio más sorprendente era Joaquín. De ser el matón más temido de la escuela, se había transformado en uno de los estudiantes más dedicados de Miguel, tanto en el club escolar como en el Kun familiar. Su proceso no había sido fácil. Cargaba con años de comportamiento agresivo y una reputación difícil de borrar. La gente no confía en mi cambio, le confesó a Miguel durante una práctica. Y no los culpo. La confianza como el respeto se gana con tiempo y consistencia, respondió Miguel citando una de las frases favoritas de su abuelo. No puedes borrar el pasado, pero puedes construir un futuro diferente. Una tarde, el Kun recibió una visita inesperada. Un hombre mayor de origen chino, con cabello blanco y postura impecable, entró durante la clase avanzada que Miguel impartía. Continúen, indicó el visitante con un perfecto mandarín. Los estudiantes, incluyendo a Joaquín y Carlos, siguieron practicando mientras el anciano observaba. Miguel sintió una extraña familiaridad con el visitante, aunque estaba seguro de no haberlo visto antes. Al finalizar la clase,
El hombre se acercó a Miguel. Soy Chen Xiaodong. Se presentó en español con fuerte acento. Fui compañero de tu abuelo en Hong Kong. Antes de que emigrara, Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Había escuchado historias sobre Maestro Chen, el mentor de su abuelo. Mi viejo amigo Li Wei estaría muy orgulloso, continuó el anciano recorriendo el Kun con la mirada. No solo has preservado sus enseñanzas, sino que las has expandido de formas que él no habría imaginado. Esa noche Miguel llevó al maestro Chen a su casa, donde doña Carmen lo recibió con lágrimas en los ojos, reconociéndolo de viejas fotografías. Durante la cena, Chen relató historias sobre Li Wei, que Miguel nunca había escuchado. Tu abuelo era conocido como el guardián silencioso en nuestro círculo, explicó Chen. Podía derrotar a oponentes el doble de su tamaño, pero rara vez participaba en exhibiciones o competencias. Creía que la verdadera prueba del Wing Chun estaba en la vida diaria, no en los torneos. Miguel comenzó a entender más profundamente por qué su abuelo le había hecho prometer mantener sus habilidades en secreto. No era solo por humildad o tradición, era porque el verdadero poder se manifestaba en las decisiones cotidianas, en la capacidad de elegir la paz, incluso cuando la violencia parecía justificada. He roto mi promesa, confesó Miguel al maestro Chen, mientras caminaban por el jardín trasero después de la cena. Usé el Wing Chun públicamente, y ahora todos conocen mis habilidades. El anciano se detuvo y observó a Miguel con una mirada penetrante. ¿Y por qué lo hiciste después de años de mantener el secreto? Miguel explicó la situación con Ana, la agresión de los matones. Su decisión instantánea de intervenir. Chen asintió lentamente. Li te pidió que no usaras tus habilidades para presumir o vengarte. ¿Fue eso lo que hiciste? No, respondió Miguel con convicción. Lo hice para proteger a alguien que no podía defenderse. Entonces honraste el verdadero espíritu de su enseñanza. Concluyó Chen con una sonrisa. Las promesas no son prisiones, Miguel. Son guías. Y a veces el mayor respeto que puedes mostrar a un maestro es adaptar sus enseñanzas a nuevas circunstancias, manteniendo intacta su esencia. El día de la graduación, 6 meses después, Miguel recibió un reconocimiento especial por su contribución a la comunidad escolar. La tasa de acoso había disminuido dramáticamente y el ambiente en la preparatoria San Martín era más armonioso de lo que cualquiera recordaba. Ana, ahora su novia, apretó su mano mientras subía al escenario. Joaquín, Carlos y otros estudiantes del club aplaudieron con sincero respeto. A veces el mayor acto de fuerza es elegir no usarla, dijo Miguel en su breve discurso. Y a veces nuestro mayor poder está en cómo influimos en los demás, no en cómo los dominamos. Mientras bajaba del escenario, Miguel vislumbró por un instante la silueta de su abuelo entre la multitud, asintiendo con aprobación. Sabía que era solo su imaginación, pero el mensaje era claro. Había encontrado su propio camino, honrando la tradición mientras la adaptaba a un nuevo mundo. Esta historia de Miguel nos enseña que la verdadera fuerza no reside en nuestra capacidad para dominar a otros, sino en nuestra habilidad para dominar nuestros impulsos y usar nuestros talentos con sabiduría y compasión. Como Miguel descubrió, a veces guardamos secretos que podrían cambiar cómo el mundo nos ve, pero lo importante no es lo que los demás piensan de nosotros, sino permanecer fieles a nuestros valores más profundos. La paciencia y la humildad no son signos de debilidad, sino cualidades de un espíritu realmente poderoso. ¿Qué secretos guardas tú, que si los revelaras cambiarían la percepción que otros tienen de ti? ¿Y cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer sus verdaderas capacidades o historia? Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu comentario y compartir tus propias experiencias. ¿Has conocido a algún Miguel en tu vida? ¿O quizás tú mismo has pasado por una transformación similar? Recuerda dar like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden cambiar vidas. ¿Y tú qué opinas sobre esta historia? Déjalo en los comentarios.